Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Mejía Osorio, estudiante de 10º semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Con el ánimo de comprender qué es el proceso de investigación científica, procederé al desarrollo de las preguntas orientadoras establecidas para la primera actividad de esta unidad. Bien, es importante resaltar qué es el proyecto de investigación. El proyecto de investigación podríamos definir que es algo que se viene dando por el ser humano desde tiempos inmemoriales. El ser humano siempre ha tratado de buscar soluciones y respuestas a los misterios y secretos de la naturaleza. Podríamos definirlo de esa manera. Muchas veces se tiene en cuenta este tipo de situaciones investigativos, digamos, en la conformación del mundo, y para ello pues ha hecho un gran esfuerzo. Hay registros desde tiempos atrás que incluso los filósofos han tratado de referirse a este tema de la investigación y en el proceso de evolución del ser humano. Bueno, ¿por qué se hace? Es importante tener en cuenta que abarca un objetivo desde la ciencia, el conocimiento, la descripción y explicación de hechos o fenómenos que permiten en determinado momento controlar, predecir, manipular resultados o la aparición de dicho fenómeno. Esto implica un arduo trabajo, es claro, necesita dedicación, ya que se debe recorrer un largo camino en el que se vinculan diferentes niveles de abstracción. Hay que usar la imaginación, la creatividad, y hay que hacer análisis en el tema de sintetizar y razonar, tener sentido crítico de los conceptos, construir hipótesis y teorías. Todo esto hace parte de alguna manera de los principios metodológicos que cubre una investigación como tal. También es importante resaltar que debe pasar por diversas etapas o fases y en este proceso para lograr finalidades que correspondan a la realidad que se estudia. Para concluir con esta primera pregunta, podemos decir que el proyecto de investigación es un documento en el cual se sistematizan y se amplían todos los componentes que se abordan en una investigación. Esto es planteamiento del problema de investigación, una elaboración de un marco conceptual acerca del problema, es importante precisar estos puntos, una formulación de objetivos de la investigación, una selección de variables y pues la finalidad de la investigación y la determinación del diseño metodológico, que lo que permite al final es llegar a una investigación. La investigación final debe incluir un cronograma de trabajo, un presupuesto detallado y la forma en la cual se van a publicar los resultados de esta investigación. Teniendo esta parte muy clara y concatenando estos puntos, bueno, es como podríamos determinar cómo se desarrolla una investigación y el por qué. Entonces podríamos decir que se realiza un proyecto de investigación, el corazón de la investigación, y este define o dicta los métodos de investigación. Siendo así, los criterios para plantear el problema, según los autores Herling y Lee, con relación a una investigación cuantitativa, se basan en 3 puntos. Entonces hablan de que el problema debe expresar una relación entre 2 o más conceptos o variables, características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, entre otros, que puedan ser medidos con puntuaciones numéricas. El segundo punto habla de que el problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Estas 3 preguntas hacen parte de cómo se debe formular, ¿sí? Y el tercer punto, que es el planteamiento, debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica
es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Claramente, un ejemplo que ellos plantean, y es bastante interesante, es que si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente. Pues ni lo sublime ni el alma son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. Entonces es un claro ejemplo que estos autores nos permiten evidenciar y poner en práctica dentro del proceso. Bueno, dando continuidad, vamos con la tercera pregunta, que es la justificación. La justificación de la investigación indica el porqué de la investigación. Exponiendo sus razones, por medio de la justificación, debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. El para qué y el por qué debe efectuarse. La mayoría de las investigaciones cumplen con un objetivo definido, por qué es conveniente y cuáles son los beneficios que se derivan de ella. Existen unos criterios para la importancia potencial de una investigación. Asimismo, existen diversos motivos. Esta parte es importante definirla. La justificación, dentro de la justificación se puede entender que se pueden ayudar a resolver problemas sociales, a formular teorías o a generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran relevantes para investigar, en muchos casos puede no serlo para otros, pues suele diferir de la opinión de un grupo de personas, ¿sí? Sin embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales evidentemente son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos. Es muy importante tener clara esa parte. Asimismo, podríamos decir que la justificación se puede hacer desde varios puntos: conveniencia, relevancia social o implicaciones prácticas. También un valor teórico, una utilidad metodológica. Estos son puntos importantes al momento de construir la justificación y que deben de ser tenidos en cuenta, obviamente, para este paso. ¿Qué es la pregunta de investigación y cómo se elabora? Lo primero es reconocer un tema de investigación que nos interese, el cual pueda estar relacionado con nuestros intereses personales, trabajo o proyecto que hayamos ido desarrollando en el trasegar de nuestras vidas. Inicialmente tendremos un tema muy general, pero hay que tratar de acortarlo lo máximo posible. Reconocer un periodo de tiempo, reconocer el caso o los casos de estudio, reconocer si lo que queremos es realmente posible de hacer, es muy importante. La pregunta general contiene conceptos, por ello hay que tratar de establecer una relación entre estos conceptos. Vamos a dar un ejemplo claro, y es una pregunta de investigación muy clara. Podría ser: ¿cómo afecta el ingreso del canon minero a la participación político-electoral? Entonces es una pregunta bastante interesante como método de investigación. Digamos que los elementos para precisar la pregunta se basan en una unidad de análisis, la cual consiste en que el sujeto que se va a analizar, por ejemplo, en las encuestas los sujetos son los individuos. En los estudios comparados pueden ser los partidos políticos o los regímenes a sí mismo. En estudios sobre gestión pública, el sujeto puede ser los funcionarios o los usuarios, así como las instituciones. Las unidades de análisis, por tanto, pueden ser micro en el tema de individuos o macro como grupos de individuos. Entonces, esto como para aclarar un poco la pregunta formulada. Elementos para precisar la pregunta. La propuesta explicativa. Para responder nuestras preguntas de investigación no solo debemos establecer la relación entre los conceptos, sino también identificar la forma de la relación. Para ello, los dos conceptos que relacionamos tienen que ser transformados a variables. Los conceptos son abstracciones de la realidad, pero las variables son las que utilizaremos empíricamente. Bueno, para continuar vamos a definir cómo se clasifican estas preguntas. Se
preguntas se clasifican en abiertas y cerradas, por tipo de categorías, dicotómicas, selección múltiple o selección única semiabiertas. Van basadas en una estructura de ordenación u ordinales escalares. Asimismo, vamos a definir qué es una hipótesis de investigación. La hipótesis proporciona una explicación tentativa al fenómeno y ofrece una formulación racional que será comprobable. Esta afirmación será comprobada durante el proceso de la investigación y se presenta siempre en el proyecto de investigación. Tiene unas características muy puntuales. Estas características son básicas. Debe ser clara y precisa. Debe participar de la observación y planteamiento del problema o pregunta inicial. Debe establecer relaciones entre las variables o los elementos fundamentales de la pregunta inicial. Y claramente debe ser muy lógica. Elementos de la hipótesis. Los elementos básicamente son unidades de observación, son las personas o fenómenos que queremos investigar. Unas variables, que son las características específicas del fenómeno que se van a estudiar. Y términos lógicos o enlace, que son las palabras que establecen la relación entre las unidades de observación y las variables. Bueno, para ir concluyendo, vamos a definir qué son los objetivos de investigación. Entonces, los objetivos de investigación señalan a lo que se aspira a la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. ¿Cómo se clasifican o cómo se redactan los objetivos? Entonces, digamos que básicamente el objetivo general señala el fin último del estudio. Se formula atendiendo el propósito global de la investigación. Es el objetivo principal del trabajo en cuanto a su contenido y no presenta detalles de los componentes de estudio. Es muy claro y puntual. Sus fines se orientan hacia la totalidad de la acción cognoscitiva planteada. Tienen relación con el área temática que se pretende estudiar y con el título de la investigación, que es muy importante dar una claridad desde el inicio. Identifica, sin entrar en detalles, lo que se desea indagar o analizar. Algunas preguntas muy puntuales para la formulación de objetivos es como el qué quiere hacer en la investigación, qué es lo que busco conocer y a dónde quiero llegar. Entonces es importante como partir de estas tres líneas bases para tomar las decisiones acertadas. Funciones de los objetivos: sirven de guía para el estudio, determinan los límites y la amplitud del estudio, orientan sobre los resultados eventuales que se esperan obtener a corto, mediano y largo plazo. Permiten también determinar las etapas del proceso del estudio a realizar. Características. El objetivo en su formulación debe reunir las características, digamos que, ¿cuáles son las más comunes? Deben ser orientador, limitado a los recursos con los que se cuenta, susceptible de ser alcanzado, evaluable y expresado en modo afirmativo y de forma clara y precisa. Los criterios para la formulación de objetivos deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, deben ser medibles y observables, deben ser claros y precisos, como lo decíamos anteriormente, deben seguir un orden metodológico. Su formulación debe involucrar resultados concretos, no sobresupuestos. El alcance de los objetivos debe estar dentro de las posibilidades del investigador y deben ser expresados en verbos en infinitivos. Los objetivos específicos, en la segunda parte, indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación claramente. Son logros parciales que facilitan el control sistemático de la investigación y que al ser alcanzado en conjunto pues nos permitirían garantizar que el objetivo general ha sido logrado. Es como el paso a paso dentro del proceso. Bueno, con el fin de concluir la exposición, en función a responder pues, las preguntas orientadoras brindadas para esta actividad, digamos que podemos inferir en que estos elementos que hacen parte
de una investigación o de la formulación de una investigación son importantes y transversales dentro de todo el proceso que se plantea. Digamos que dan las bases y dan las indicaciones puntuales de lo que se pretende y hacia dónde se quiere llegar, ¿cierto? Tomando obviamente criterios científicos y metodológicos que han trascendido durante la evolución del ser humano. Hacen parte como de la dinámica. Entonces, pues, esa parte como para concluir la importancia de los elementos dentro de un proceso de investigación. Con respecto a la formulación del problema, digamos que el problema de investigación se podría definir en dos, si así lo queremos ver, en la parte cuantitativa y cualitativa, ¿cierto? Yo puntualmente voy a profundizar en la investigación cuantitativa, que consiste, digamos, en afinar y estructurar una idea de investigación, ¿cierto? Lo que nos indica es que desarrolla unos elementos muy básicos y unos elementos muy puntuales, que son básicamente los que hemos mencionado en el transcurso de la exposición, ¿cierto? Unos objetivos, unas preguntas, una justificación, una viabilidad y una evaluación de las deficiencias. Es importante resaltar esta última parte que hace parte de la investigación. En la investigación cuantitativa, los 5 elementos deben ser capaces de conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de someterse a una prueba empírica. Dentro del enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema de investigación precede a la investigación de la literatura y el resto del proceso de investigación. Sin embargo, se aclara que esta revisión puede modificar el planteamiento original. Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. También dentro de los objetivos se establecen qué es lo que se pretende con la investigación. Las preguntas dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. La justificación indica por qué y para qué debe hacerse la investigación. La viabilidad señala si es posible realizar la evaluación. Y lo que mencionaba ahorita que aparece dentro de esta metodología es la evaluación de las deficiencias, que permite valorar la evolución del estudio en términos del problema. Con esto pues termino la exposición, dando respuesta a cada una de las preguntas orientadoras que se formularon en la guía. Espero haber dado cumplimiento objetivo dentro de lo que se propuso. Muchas gracias.